La novia que ardió de blanco. Carlota Iturbide, 1849, Veracruz. Crimen y venganza. Bienvenidos a este relato que, se los prometo, no se escucha con calma, se escucha con el corazón apretado. Si todavía no te has suscrito, este es el momento, suscríbete y activa la campanita, porque en este canal contamos historias que parecen mentira, hasta que recuerdas que la realidad suele ser peor. Y déjame en los comentarios desde donde nos estás viendo y qué hora es allá en tu ciudad. Me encanta imaginar a esta comunidad conectada por el mismo escalofrío. Ahora sí, quédate, porque lo que empieza como una boda de seda y flores, termina oliendo a humo, a sal y a traición, y cuando entiendas quién movía los hilos, vas a querer volver al inicio para escuchar cada detalle otra vez. El puerto de Veracruz, en abril de 1849, no era solo un lugar, era un animal vivo. Un hervidero de comercio, sudor, rumores y corrupción. Desde temprano, los estibadores cargaban cajas que venían de Europa, barriles de vino, sacos de café, rollos de tela, mientras los capitanes discutían con aduaneros a media voz, y el dinero cambiaba de manos como si fuera agua. Las calles empedradas brillaban bajo un sol caribeño que golpeaba sin piedad, y el aire tenía ese olor imposible de confundir, salitre del Golfo mezclado con madera húmeda, pescado, perfume barato y humo de tabaco. Entre casas coloniales de 2 pisos con balcones de hierro forjado, se alzaba la residencia de los Iturbide, una construcción sólida, orgullosa, como un recordatorio de que algunas familias seguían mandando incluso cuando la república ya llevaba décadas existiendo. No eran parientes del emperador fusilado años atrás, pero en Veracruz los apellidos no mueren, se heredan como armas. Carlota Iturbide de Montes tenía 23 años y, hasta unas semanas antes, se permitía una ilusión. La ilusión de que su boda sería el principio de una vida tranquila, quizá incluso feliz. Había empezado a planearla con la emoción nerviosa de una mujer educada para eso, para ser vista, para ser elegida, para sonreír cuando la miran. Su prometido era Vicente Ramírez, hijo de don Sebastián Ramírez, comerciante español que había hecho fortuna con telas finas y especias traídas desde Cádiz. Vicente era apuesto, seguro, con palabras suaves y una sonrisa que parecía abrir puertas. Vicente hablaba de futuro como si el futuro le debiera algo. Y Carlota, como tantas mujeres, confundió esa seguridad con amor. La casa de los Iturbide se preparaba para la boda del 23 de abril como si se preparara para un desfile. Había listas, costureras, pedidos, manteles, flores. Había ansiedad escondida bajo la etiqueta. Pero el primer golpe no lo dio un extraño ni un enemigo. Lo dio Rafael, el hermano menor de Carlota, la persona que más la quería en esa casa y, por lo mismo, el que menos podía tragarse una mentira bonita. 2 semanas antes de la boda, al caer la tarde, estaban en el patio central de la residencia, rodeados por macetas de bugambilias que doña Teresa, la madre de Carlota, cuidaba como si fueran santos. El calor era sofocante incluso a esa hora, el aire se quedaba pegado en la piel. Don Ignacio, el padre, no estaba ahí, supervisaba asuntos de negocio. Y Carlota, con una falda blanca ligera, se abanica con un gesto automático, sin pensar, mientras Rafael la miraba con una seriedad que no le quedaba a un joven de 19 años. No confío en ese muchacho, soltó Rafael, sin rodeos, como quien sabe que el tiempo se está acabando. Carlota lo miró con una mezcla de irritación y cariño, como quien escucha a un hermano dramático. ¿Y desde cuándo tú opinas sobre mi matrimonio? Vicente es un buen hombre. Padre aprobó el compromiso. Rafael se secó el sudor con un pañuelo bordado, pero el sudor no era lo que lo incomodaba. Padre aprobó los negocios de don Sebastián Ramírez. Eso no significa que su hijo sea honorable. Carlota se enderezó, ofendida. Era su boda. Era su reputación. Era su ilusión. Estás repitiendo chismes.
No son chismes, insistió Rafael, bajando la voz como si el patio mismo pudiera traicionarlo. He escuchado cosas en el casino español. Dicen que Vicente tiene deudas de juego. Dicen que frecuenta burdeles en la Huaca. El nombre del barrio cayó como una mancha. Carlota apretó la mandíbula. Eso lo dicen hombres envidiosos. Vicente me ha tratado con respeto desde que lo conocí en el baile de San Juan. Rafael dio un paso más cerca y en su voz apareció una urgencia que Carlota nunca le había escuchado. Ayer vi algo. Lo vi saliendo de la casa de María Fernández. Pasada la medianoche. Lo reconocí por su bastón, por la empuñadura de plata. No hay manera de confundirse. Carlota sintió una punzada en el estómago, esa punzada que te visita cuando una parte de ti quiere negar y otra parte, sin permiso, empieza a creer. María Fernández era viuda, tenía 35, belleza conocida y rumores aún más conocidos. En Veracruz, una mujer viuda podía hacer muchas cosas, menos libre, la gente le inventaba pecados solo por existir. Estás mintiendo, soltó Carlota, y se odiaba por tener que decirlo. ¿Por qué harías esto? Porque eres mi hermana, respondió Rafael, con los ojos fijos en ella. Porque no quiero verte casada con un hombre que te va a hacer sufrir. Todavía estás a tiempo de cancelar. Yo hablo con padre. Carlota se soltó, como si las palabras de Rafael quemaran. No voy a cancelar nada. Las invitaciones ya se enviaron. El vestido está listo. La iglesia reservada. Si esto es una broma para arruinarme, te juro que no te lo perdono. Y se fue. Caminó hacia el interior de la casa con pasos firmes, con dignidad fingida, con el corazón latiendo demasiado rápido. Rafael se quedó en el patio viendo cómo las sombras se alargaban entre las columnas, sintiendo que acababa de perder la oportunidad de salvarla con palabras. Porque hay decisiones que solo se cambian con pruebas, no con amor. Los días siguientes fueron un remolino. La modista, doña Remedios Villalobos, llegó cada mañana para ajustar el vestido. Seda francesa, bordados de azahar, una cola de 3 metros que costaba más que el salario anual de un trabajador del puerto. Carlota se dejaba medir como si fuera una estatua. Sonreía cuando debía sonreír. Contestaba cuando debía contestar. Pero su mente, traicionera, repetía el mismo nombre como un martillo, María Fernández. En la cocina, Jacinta, una mujer afrodescendiente que llevaba 20 años con la familia, supervisaba platillos como si fueran rituales. Mole, pescado, tamales de chipilín, tortitas de nata, postres con canela. La cocina olía a vida, a especias, a trabajo, a hogar. Y quizás por eso, Jacinta era la primera en notar lo que los demás fingían no ver. Niña Carlota, observó una mañana mientras batía una mezcla con fuerza. Usted está más delgada. No está comiendo bien. Son los nervios, intentó Carlota, fingiendo ligereza. Toda novia los tiene. Jacinta dejó de batir, se limpió las manos, y la miró como se mira a alguien que está por cruzar un puente roto. Ay, niña, una cosa es nerviosa, y otra es preocupada. Y usted trae preocupación. La cara no miente. Carlota sintió que el aire se le quedaba en el pecho. No sé de qué hablas. Usted sí sabe, murmuró Jacinta, bajando la voz. He visto muchas novias, y ninguna tenía esa mirada, la de quien sabe algo, pero no quiere verlo. Si esta historia ya te está atrapando, no te vayas. Suscríbete ahora, porque lo que viene no es un chisme de salón, es un plan que se cocina en la sombra mientras todos brindan. Esa noche Carlota no durmió. El calor era opresivo, las ventanas abiertas solo dejaban entrar más humedad y el rumor del mar. Se levantó, caminó descalza hasta su escritorio y encendió una vela. La luz temblorosa pintó su habitación como un cuadro triste.
Tomó papel y pluma y escribió con mano firme, como si la firmeza pudiera fabricar seguridad. Vicente. Necesito verte antes de la boda. Mañana a las 4, en el Jardín de los Naranjos. No faltes. C. Dobló la nota con cuidado, como si doblara una decisión, y al día siguiente se la mandó con Próspero, el mozo de confianza. Próspero era joven, mestizo, de 18, y había crecido en esa casa. Sabía cuando una orden era normal y cuando venía cargada de miedo. ¿Está todo bien, señorita?, preguntó, sin atreverse a mirarla demasiado. Todo está bien, mintió Carlota con la voz más suave que pudo. Solo, cosas de novios. Pero Próspero no era ingenuo. En Veracruz, la servidumbre escuchaba lo que los ricos susurraban y a veces sabía más que los propios patrones. El Jardín de los Naranjos era un pequeño espacio público a pocas cuadras, con árboles viejos y bancas de hierro forjado. A las 4, Carlota llegó acompañada por Rosa, su doncella indígena. Se sentó bajo la sombra de un naranjo grande, y el olor dulce de los frutos le pareció irónico. Dulce por fuera, amargo por dentro, como una promesa. Vicente llegó 15 minutos tarde, impecable, con traje de lino blanco, bastón con empuñadura de plata, bigote recortado, el cabello brillante de brillantina. Sonrió como si la vida le aplaudiera. Mi querida Carlota, ¿no podías esperar 3 días para verme? Ella retiró la mano cuando él quiso besarla. Siéntate. Tenemos que hablar. La sonrisa de Vicente titubeó apenas, un parpadeo de incomodidad. ¿Ocurre algo? Mi hermano dice que te vio saliendo de la casa de María Fernández. Y también habla de deudas. Y de otros lugares. Vicente soltó una risa breve, cortante. Tu hermano me odia. Siempre ha querido controlar todo, eso es lo que vas a creer. Quiero escucharlo de ti, dijo Carlota, clavándole los ojos. Es mentira. Y ahí, por un instante mínimo, Carlota vio algo que la heló, no culpa, no vergüenza. Frialdad. Cálculo. Como si él ya tuviera preparada la respuesta antes de que ella terminara la pregunta. Carlota, dijo él, cambiando el tono a uno dulce, casi herido. Los hombres tenemos obligaciones sociales. Sí, juego cartas a veces, como cualquier caballero. Y sí, he visitado ciertos lugares, antes de conocerte. María Fernández, fui por documentos. Mi padre es intermediario en un asunto legal. Tu hermano vio lo que quiso ver. Carlota tragó saliva. ¿Me lo juras por tu honor? Vicente se arrodilló frente a ella, tomándole las manos con teatralidad perfecta. Te lo juro por el alma de mi madre. Tú eres lo más importante en mi vida. En 3 días serás mi esposa. No permitas que el veneno de tu hermano nos destruya. Carlota quiso creerle. Quiso con desesperación. Porque creerle significaba no derrumbar su vida pública. Creerle significaba no enfrentar el escándalo. Creerle significaba seguir siendo la novia feliz. Asintió despacio. Está bien. Pero después de casarnos, quiero distancia de esos ambientes. No quiero cerrar los ojos. Por supuesto, dijo él, besándole la mejilla. Eres la única mujer. Y, aún así, mientras caminaba de regreso, Carlota sintió que algo dentro de ella seguía gritando sin voz. Porque había visto ese segundo de frialdad, ese rostro verdadero que se asomó y volvió a esconderse. Esa noche, la cena familiar en la casa Iturbide fue una puesta en escena de normalidad. Vajilla fina, candelabros de plata, conversaciones de negocios, política, rumores del país. Carlota comía sin sabor. Rafael la miraba, tenso. Y al final, él hizo lo que tenía que hacer, aunque supiera que lo odiarían por ello. Padre,
dijo Rafael, ignorando la mirada de advertencia de Carlota. Necesito hablar de Vicente. Doña Teresa dejó caer el tenedor como si esa frase fuera una ofensa. Rafael. Quiero hablar, insistió él. Don Ignacio, robusto, de 52, comerciante de peso, levantó la vista con calma peligrosa. ¿Qué pasa con mi futuro yerno? He hecho averiguaciones. Vicente tiene deudas considerables. Y no solo rumores. Cifras. Hombres peligrosos. Carlota sintió que la sangre se le iba de la cara. ¿Cuánto?, preguntó don Ignacio, sin alzar la voz. Alrededor de 3,000 pesos, o más. Ha pedido préstamos. Lo sé por fuentes confiables. El silencio cayó pesado. Carlota se puso de pie, temblando de rabia y miedo. Basta, ¿por qué hacen esto? Vicente ya me explicó. Son exageraciones. Carlota, siéntate, ordenó don Ignacio con firmeza. Esto no es un juego. Tu dote no se toca. No permitiré que un hombre con deudas la arrastre. Carlota sintió que el mundo se le cerraba. Lo están saboteando. Y salió corriendo. Subió a su habitación como quien huye de un incendio que todavía no se ve. Detrás de ella quedó Rafael, con el estómago hundido, escuchando la frase de su padre como sentencia: espero que sepas lo que estás haciendo, muchacho. Prefiero que me odie a mí, dijo Rafael, a verla destruida por ese hombre. Al día siguiente, mientras Carlota permanecía encerrada, don Ignacio hizo lo que los hombres de su tiempo hacían cuando el asunto era serio: habló con el padre del prometido, de hombre a hombre, de negocio a negocio. Se encontraron en la oficina de don Ignacio cerca del malecón, con mapas, libros de cuentas, olor a tinta y a mar. Sebastián, dijo don Ignacio sin rodeos, he escuchado cosas de Vicente. Don Sebastián, 45, cabello blanco prematuro, ojos cansados, miró hacia la ventana como quien quiere escapar de la conversación. Y entonces, por fin, dijo la verdad: es cierto. Tiene problemas. He cubierto deudas 2 años. Ya no puedo. ¿Cuánto debe? 5,000, y sube. Don Ignacio sintió un frío por dentro. ¿Y ibas a casar a mi hija con él sin decirme nada? Pensé que el matrimonio lo enderezaría, suplicó Sebastián. Carlota, ella es buena. Creí que una mano firme no cura una adicción, lo cortó Ignacio. Le daré una oportunidad. Quiero ver a Vicente. Mañana. Si me miente, se cancela todo. Sebastián asintió, derrotado. Y en ese momento, sin que ninguno lo supiera aún, el tiempo comenzó a correr como una mecha encendida hacia la tragedia. Esa misma noche, Vicente recibió la visita de su padre, que lo amenazó con desheredarlo, con mandarlo de regreso a España, con quitarle todo. Vicente respondió con orgullo herido, con resentimiento, con esa rabia de los hombres que creen que la vida les debe un lugar alto por derecho. Y cuando su padre se fue, Vicente se quedó solo, y llegó la segunda visita, María Fernández. Ella entró con velo negro, con el corazón en la garganta, y con una decisión que le temblaba en las manos. Si te casas con ella, lo cuento todo, dijo. Todo. Y Vicente, por primera vez, dejó caer la máscara. La amenazó. Le habló de hombres que por unos pesos hacen cualquier cosa. Y María, aterrada, salió corriendo comprendiendo lo que era Vicente de verdad, no un caballero con bastón, sino un hombre capaz de incendiar la vida de cualquiera con tal de salvar la suya. Mientras tanto, en la casa Iturbide, Carlota le preguntaba a su madre algo que sonaba simple, pero era una súplica. ¿Cómo supiste que papá era el correcto? Doña Teresa respondió con una verdad que Carlota guardó como cuchillo: investiga. Mejor cobarde hoy que encadenada toda la vida. Y al amanecer del 22 de abril,
Carlota tomó la decisión que cambia todo, mandó a Próspero a seguir a Vicente. Solo mira. Y dime la verdad. Próspero lo siguió por calles empedradas, por el casino, por casas de empeño, por zonas de mala fama. Y lo vio entrar al Pulpo Negro, una taberna donde el aire olía a ron barato, sudor y peligro. Lo vio salir con 2 hombres. Escuchó las palabras que nadie quiere escuchar cuando se trata del hombre con el que vas a casarte, mañana por la noche, puerta de servicio, pago, mitad ahora, mitad después, pasaje reservado. Cuando Próspero volvió con Carlota y le soltó lo que había visto, a Carlota se le partió el mundo de una forma distinta. Ya no era intuición. Ya no eran rumores. Era un plan. Y a partir de ahí, cada minuto comenzó a contar. Próspero terminó de contar lo que vio y escuchó, y Carlota sintió que el aire se le volvió pesado, como si Veracruz entero se hubiera metido a su pecho con su humedad y su sal. La idea de que Vicente no solo mentía, sino que estaba coordinando un golpe durante el banquete, no era un simple engaño amoroso, era un plan armado con tiempo, con dinero en efectivo, con rutas de escape, con hombres que no tenían cara de pedir permiso. Carlota se puso de pie con una determinación que sorprendió incluso a Próspero, ya no era la novia que duda, era una mujer acorralada que empieza a pensar rápido. Necesito a María Fernández aquí, hoy. No mañana, hoy. Ve a su casa y dile que es asunto de vida o muerte. Si se niega, dile que lo que está por pasar va a arrastrarnos a todos. Próspero asintió y salió como una bala, y Carlota caminó hacia la casa con el corazón golpeándole el pecho, no de miedo solamente, sino de rabia por haber sido usada como llave, como entrada, como distracción. Encontró a su padre en el estudio, con papeles de comercio sobre la mesa y el gesto cansado de quien carga el puerto en la espalda. Padre, tenemos que cancelar la boda. Don Ignacio no levantó la voz. Levantó la mirada, y esa mirada de comerciante fue peor que un grito porque preguntaba con hechos, ¿qué pasó? Carlota habló rápido, sin adornos, como si cada palabra fuera un clavo, le contó del casino, de los empeños, del pulpo negro, del saco de monedas, del mitad ahora, mitad después, del barco que zarpa a medianoche. Y cuando terminó, don Ignacio no dijo no puede ser, dijo lo único que dicen los hombres que han sobrevivido a negocios sucios, esto es grave. En ese momento Jacinta entró sin tocar, cosa rara, y anunció con la cara tensa, don Ignacio, hay una mujer en la puerta. Dice que Próspero la mandó llamar. María Fernández entró con chal negro, el rostro pálido, la vergüenza pegada a la piel como una segunda ropa. Se detuvo al ver a Carlota, por un segundo pareció que iba a huir. Don Ignacio le señaló una silla como si estuviera recibiendo a una testigo, no a una pecadora. Señora Fernández, necesitamos la verdad. Lo que diga aquí puede salvar vidas. Y María, con la voz quebrada y sin ganas de seguir cargando sola el peso, lo soltó todo, meses de promesas, dinero prestado que nunca regresó, noches escondidas, y lo más importante, la amenaza de Vicente cuando ella quiso detener la boda. Carlota escuchó cómo se escucha un golpe seco dentro del cuerpo, sin poder esquivarlo. Cuando María dijo me robó 2,000 pesos, me juró que lo invertiría. Y era para juego. A Carlota se le apretó la garganta, pero no lloró, no todavía. Don Ignacio juntó todo como quien arma un mapa de guerra, deuda, estafa, amenaza, y ahora 2 criminales pagados para entrar por cocina. La pregunta, dijo, no es si Vicente es un miserable. La pregunta es que viene a robar durante el banquete. Fue entonces cuando Rafael, que estaba en la puerta y ya no aguantó, soltó la palabra que lo cambió todo, la bóveda. Carlota lo miró sin entender. Rafael explicó rápido, con la ansiedad en la lengua, el sótano, la caja fuerte moderna, la cerradura importada, el efectivo del negocio, documentos, escrituras. Don Ignacio palideció, no de miedo, sino de cálculo,
hay cerca de 10,000 pesos abajo, y papeles que valen más. Carlota sintió un mareo, su boda no era boda, era el teatro perfecto para el robo perfecto. Entonces vamos con la policía, dijo ella, buscando aire. Don Ignacio negó con la cabeza, no por cobardía, sino por realidad. Sin pruebas, lo único que hacemos es espantarlo. Huye y no lo agarras. Y si huye, se lo hace a otra. O vuelve por la noche con esos hombres. Se hizo un silencio duro, y luego don Ignacio, con esa frialdad de hombre que decide, soltó el plan: le vamos a poner una trampa. La boda sigue. El banquete sigue. Todo sigue. Él va a intentar ejecutar el golpe porque se cree más listo que todos. Y cuando lo haga, lo agarramos con las manos en la puerta. Carlota sintió que se le helaba la sangre de solo imaginarlo, caminar al altar, darle la mano, dejarse besar, sonreír frente a cientos, sabiendo que detrás de la cocina hay un crimen esperando. Pero su padre ya estaba moviéndose. Necesito hombres de verdad, dijo. No guardias de adorno. Necesito gente que sepa contener sin matar, pero que pueda matar si es necesario. Contrató a 5 veteranos de guerra, hombres curtidos, silenciosos, que no hacían preguntas porque ya habían visto demasiado. Les marcó posiciones, rutas, puertas, les habló del sótano, de la bóveda, de la cocina. Nada de tiros si no hace falta. Hay mujeres y niños. Pero si se resisten, no duden. Necesitamos a esos 2 vivos para que canten. María Fernández aceptó testificar con el rostro pálido, y don Ignacio prometió algo que en Veracruz valía casi tanto como el dinero: voy a proteger tu nombre lo mejor que se pueda. Vicente es el culpable, no tú. Esa noche nadie durmió de verdad. Jacinta rezó el rosario como si cada cuenta fuera un candado, Rafael escribió notas por si algo salía mal, Próspero vigiló el jardín como perro fiel, y Carlota se quedó mirando el techo, imaginando 2 futuros. Uno donde Vicente escapa y ella queda quemada por el escándalo, y otro donde lo atrapan y ella queda quemada por la humillación pública. Y por primera vez entendió algo brutal: su vestido blanco no era símbolo de pureza, era combustible social. Con un escándalo, el blanco arde más rápido. Si esta parte ya te está atrapando, no te vayas, comparte el video con alguien que ama historias oscuras, porque lo que viene en la iglesia y en el banquete es el momento donde el sí acepto se convierte en un anzuelo y la trampa se cierra. La mañana del 23 de abril amaneció despejada y cruelmente hermosa, como si el mundo se burlara. Carlota despertó antes del alba con 2 horas de sueño pegadas a los huesos, y cuando Jacinta entró con chocolate y pan dulce, Carlota casi se rió del absurdo. Día de su boda, dijo Jacinta con una firmeza que parecía prestarle columna vertebral. Día de mi boda falsa, murmuró Carlota, sintiendo náusea. Mírelo como teatro, le contestó Jacinta sin temblar. Usted actúa, y ese hombre cae. La casa se volvió un torbellino, costureras apretando, peinando, ajustando el velo. Doña Teresa ordenando flores y listados con la desesperación de quien no sabe que la felicidad ya se murió pero insiste en maquillarla. El vestido, esa seda francesa con bordados de azahar, brillaba como algo sagrado, y Carlota lo miró con odio triste: era hermoso y era una mentira. Mientras tanto, en la cocina y las áreas de servicio, los 5 veteranos ya estaban colocados como sombras. Uno cerca de la puerta trasera, otro en la despensa, otro junto a la escalera del sótano, otro en el pasillo que conectaba con el patio, y el capitán Mendoza, un hombre con un brazo menos y mirada de hierro, a cargo de la señal. Don Ignacio caminó por la casa con la cara serena, pero por dentro era un incendio controlado. Cada puerta, cada llave, cada ruta, todo debía funcionar. A las 10 comenzaron a llegar invitados a la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, la iglesia principal con su fachada de cantera y su interior fresco, decorado con flores blancas que ahora parecían una ironía.
En el aire había perfume caro y sudor nervioso. Vicente llegó impecable, sonriente, saludando como actor principal. Su padre, don Sebastián, estaba junto a él con una inquietud que no sabía nombrar, quizá intuía que el tiempo de cubrirle las vergüenzas a su hijo se acababa. Carlota llegó a las 11 en carruaje, y cuando bajó, los murmullos se elevaron como ola, el vestido, el velo, la cola, todo era espectáculo. Rafael le ofreció el brazo y le susurró, respira. No sé si puedo, respondió ella sin mover labios. Si puedes, dijo Rafael, y en esa frase se le iba el amor de hermano y el miedo de perderla. Caminó por el pasillo central como quien camina hacia su propio juicio, viendo caras sonrientes que ignoraban el monstruo escondido en la fiesta. Al fondo, Vicente esperaba con esa sonrisa que antes la enamoró y ahora le parecía un cuchillo pulido. El padre Anselmo inició la ceremonia con palabras solemnes, promesas de fidelidad, de respeto, de amor, y Carlota sintió que estaba repitiendo un juramento en un idioma muerto, porque lo que juraba no existía. Cuando pronunció el acepto, le ardió la garganta como si se tragara una brasa. Vicente dijo el suyo firme, sin titubeo, porque para él era un trámite, la puerta al sótano. Y cuando él levantó el velo para besarla, Carlota cerró los ojos y contó, 1, 2, 3, como si cada segundo fuera una cuerda que la jalaba hacia la verdad. Salieron entre campanas y aplausos, y Carlota sonrió mecánica, porque sabía algo que nadie sabía, ese aplauso era la música de fondo de un crimen. El banquete en la casa Iturbide se encendió rápido, mesas largas con manteles blancos, vino, risas, músicos, platos que Jacinta servía con manos firmes, aunque por dentro estuviera rezando. Vicente estaba en su elemento, el centro de atención, soltando historias, brindando, tocando hombros, conquistando otra vez al mundo para que el mundo no sospechara. Carlota lo observaba como se observa a un animal peligroso detrás de una reja que, por momentos, parece decorativa. Don Ignacio, sentado a su izquierda, le apretó la mano bajo la mesa, 1 hora. Carlota asintió sin hablar. Y entonces, cerca de la 1:30, cuando el patio estaba en su punto más ruidoso y el alcohol ya había aflojado lenguas y risas, 2 sombras se deslizaron por el callejón hacia la puerta trasera de la cocina. Ramón Domínguez, el de la cicatriz, y Esteban Ríos, el contrabandista. Venían con cuchillos, y uno guardaba una pistola. La puerta, tal como Vicente prometió, estaba abierta. Entraron. Olía a comida, a humo de fogón, a metal caliente. La cocina estaba vacía, demasiado vacía. Caminaban hacia la escalera del sótano cuando la voz del capitán Mendoza los cortó como látigo, alto. Están rodeados. Suelten las armas. El segundo de shock duró nada. Esteban intentó correr, 2 hombres le cerraron el paso. Ramón atacó con cuchillo. Mendoza lo esquivó con un movimiento seco y lo golpeó con su bastón en el vientre, dejándolo sin aire. Fue rápido, brutal y silencioso, como una pelea real, nada de heroísmo, solo técnica. En minutos estaban en el suelo, amarrados, jadeando, y el capitán dio la señal. 3 de los veteranos corrieron al patio. Don Ignacio se levantó, alzó la voz y el murmullo cayó poco a poco hasta volverse silencio tenso. Señoras y señores, dijo, hoy no solo celebramos una boda. Hoy también vamos a ver caer a un criminal. La frase fue un cuchillo en el aire. Vicente se levantó despacio, el color abandonándole la cara. Don Ignacio, ¿qué es esto? Don Ignacio no se movió. No es una broma, Vicente. Es el final de tu teatro. Entraron los hombres con los 2 criminales capturados, y Esteban Ríos, desesperado, gritó lo que Vicente no pudo tapar, ese es Ramírez. Él nos contrató. Nos pagó para robar la bóveda. El patio explotó en voces, sillas moviéndose, manos llevadas a la boca, mujeres ahogando gritos. Don Sebastián quedó paralizado,
como si el cuerpo al fin le cobrara años de negación. Vicente intentó abrirse paso hacia la salida, pero Rafael ya lo estaba esperando con 2 hombres. No vas a ninguna parte. Y entonces, desde un lado, como una sombra que por fin se atreve a existir a plena luz, apareció María Fernández y soltó la frase que terminó de prenderle fuego al vestido blanco de Carlota, no con llamas reales, sino con algo peor en esa época, vergüenza pública. Una conspiración, repitió María con voz firme, como las mentiras que me dijiste durante meses. Como el dinero que me robaste. Como las noches en mi casa. Como las amenazas cuando quise hablar. Vicente la miró con odio puro, de ese odio que nace cuando te quitan la máscara frente a todos. Don Ignacio levantó una mano pidiendo orden, las autoridades vienen en camino. Vicente Ramírez será arrestado. Los invitados se hicieron hacia atrás como si Vicente contagiara desgracia. Y cuando llegó el alguacil Hermenegildo Sosa con sus hombres, la escena se volvió oficial. Grilletes en muñecas, acusación en voz alta, y Vicente caminando fuera de la casa Iturbide con la cabeza ligeramente baja, ya no como novio, sino como delincuente expuesto. Al pasar junto a Carlota murmuró lo siento sin mirarla, pero Carlota no respondió, no porque no tuviera palabras, sino porque había aprendido, en un solo día, que el lo siento de un estafador siempre llega cuando ya no sirve. Y ahí, en medio de manteles blancos, música cortada y copas a medio beber, nació el apodo que Veracruz repetiría por años, la novia que ardió de blanco. Porque su vestido no se quemó con fuego, se quemó con verdad, con traición, con ojos encima, con el mundo mirando como una mujer se salva y se expone al mismo tiempo. En las semanas que siguieron, Veracruz no habló de otra cosa. La boda de Carlota dejó de ser un chisme de sobremesa y se volvió tema de mercado, de misa, de casino, de sobremesa y de callejón. Porque no era solo que hubieran arrestado al novio, era que lo habían desenmascarado frente a todos, con manteles blancos todavía manchados de vino, con la música callada a la mitad, con los invitados mirando sin saber si taparse la boca o santiguarse. Y en una ciudad como el Puerto, donde la reputación podía abrirte puertas o cerrártelas para siempre, el escándalo era una sentencia social. Los periódicos locales se alimentaron de cada detalle, y los rumores crecieron como moho en humedad, que si Vicente debía más de lo que se decía, que si había engañado a más mujeres de las que podían contarse, que si su padre llevaba años comprando silencio y tiempo con dinero. Carlota, mientras tanto, sintió algo extraño. El dolor de la traición seguía ahí, sí, pero encima se le instaló otra emoción aún más pesada, la conciencia de que su cara, su vestido, su nombre, habían sido usados como herramienta de delito. No era solamente me engañó, era me utilizó. Y esa herida no se cura con disculpas, se cura con verdad repetida, con días, con silencio, con volver a construir el mundo sin la mentira metida en la sala. Si tú estás aquí todavía, no te vayas. Suscríbete ahora y comparte este video, porque lo más oscuro no termina con el arresto, lo más oscuro empieza cuando el puerto decide a quién crucifica y a quién absuelve. Porque en el juicio, la verdad completa salió como agua podrida de un drenaje tapado. Los testigos fueron desfilando uno por uno, y cada declaración era una nueva capa de vergüenza para Vicente, los jugadores del casino hablando de pagarés, de últimas oportunidades, de amenazas dichas entre dientes. Prestamistas del barrio del mercado describiendo empeños absurdos, objetos finos cambiados por monedas en cuestión de horas, como si el lujo se derritiera al ritmo de la desesperación, y luego, mujeres. Mujeres que no aparecían en ningún baile elegante, ni en ninguna mesa importante, pero que habían sido parte del mismo patrón, promesas, caricias, cuando me case, te sacaré de aquí, mi compromiso es solo un arreglo, y después el mismo golpe. Dinero prestado, lágrimas, y un hombre desapareciendo con la cara limpia. María Fernández, cuando le tocó declarar, entró con el chal negro como armadura,
El juez y los hombres del tribunal la miraban con ese juicio silencioso que siempre cae primero sobre la mujer, pero María sostuvo la mirada. No vino a pedir perdón, vino a contar hechos. Y cuando dijo en voz alta me amenazó, dijo que conocía hombres que podían callarme, en la sala se sintió un cambio. La historia dejó de ser un hombre débil y fiestero y se convirtió en un depredador. Don Ignacio, por su parte, no buscó humillar por gusto, buscó cerrar el círculo, exhibir el plan, señalar la ruta, probar la intención. Los dos cómplices capturados, Ramón Domínguez y Esteban Ríos, cantaron como canta quien ve la horca de cerca. Hablaron del pulpo negro, del pago, de la puerta, del boceto, del barco que salía a medianoche. Y cuando el juez escuchó todo junto, ya no había escapatoria posible para Vicente, ni con apellido, ni con sonrisa, ni con bastón de plata. La condena cayó pesada, 15 años en San Juan de Ulúa, esa prisión que en Veracruz se nombraba bajito, como si decirla en voz alta pudiera atraerla. Y aquí viene la parte que muy pocos cuentan con calma, lo que le pasa a un hombre acostumbrado a salirse con la suya cuando lo encierran en una piedra húmeda rodeada de mar. San Juan de Ulúa no era un castigo elegante para un joven de sociedad, era un sitio donde la noche y el día se mezclaban en la misma humedad, donde el cuerpo se acostumbra a dormir con sal pegada a la piel, donde el aire se vuelve pesado y el orgullo se vuelve alimento de ratas. Vicente entró como entra un hombre que todavía cree que lo van a rescatar, con rabia, con incredulidad, con la idea secreta de que su padre pagará, de que alguien lo sacará, de que la vida le debe otra oportunidad. Pero los días, uno tras otro, van arrancándote esa fantasía. Y don Sebastián, su padre, cuando lo visitó por última vez, no llevó consuelo, llevó el final. No pudo defenderlo, no quiso seguir pagando el hoyo, y sobre todo, vio que su hijo no era un error corregible, sino un camino completo de mentiras. Esa vergüenza le partió el nombre. Vendió negocios, empacó su vida, se marchó. Y Vicente, al darse cuenta de que ya no había mano firme que lo sostuviera, empezó a cambiar, no por nobleza, sino por pura supervivencia. En Ulúa aprendió lo que nunca quiso aprender en salones, que la impunidad no es eterna, que el carisma no abre rejas, que el miedo te deja solo cuando de verdad lo necesitas. Mientras eso pasaba, Carlota vivía otra cárcel, la del comentario. Porque aunque el matrimonio se anuló rápido, porque se probó la estafa y porque la unión no se consumó, el puerto siempre encuentra una manera de girar la historia para que la mujer cargue algo. Había señoras que la miraban con lástima, otras con morbo, otras con ese orgullo cruel de yo lo hubiera visto. Y sin embargo, Carlota se sostuvo. Se sostuvo por su madre, que por primera vez dejó de pensar en qué dirán para pensar en mi hija vive. Por Jacinta, que se sentaba cerca sin hablar demasiado, como hacen las personas leales cuando la palabra estorba, por Próspero, que sin querer se volvió parte del destino de esa familia, y por Rafael, que cargaba una culpa rara, porque tener razón no se siente como victoria cuando ves a tu hermana rota. Rafael se quedó más tiempo del planeado, caminó con ella por el malecón cuando caía la tarde, y en ese malecón Carlota entendió algo que no se aprende leyendo. Que la vergüenza dura menos que un mal matrimonio. Que el escándalo es un fuego rápido, la vida con un mentiroso es un incendio lento. Si esta historia te está dejando con el pecho apretado, escribe en comentarios desde donde nos estás viendo y qué hora es en tu ciudad. De verdad leo eso porque me gusta imaginar este relato viajando por el país. Y si conoces a alguien que está por casarse y anda ignorando señales, comparte este video. A veces una historia no salva a una sola persona. Salva a varias. Los meses siguientes fueron de reconstrucción y no de la forma romántica. No fue mejoré y ya, fue lento, repetitivo, a ratos silencioso y a ratos furioso. Carlota se sorprendió de sí misma cuando dejó de llorar por Vicente y empezó a enojarse consigo por haberlo idealizado. Esa etapa es dura porque el enemigo ya no es el estafador, eres tú recordando lo ciega que fuiste.
Pero Jacinta la aterrizaba con frases simples, sin poesía, como martillazos. Usted no es culpable de la mentira ajena. Usted es responsable de lo que hace con lo que aprendió. Y Carlota, con el orgullo herido pero vivo, tomó una decisión que cambiaría su vida. En vez de esconderse, se metió de lleno en los negocios de su padre. Lo que antes era cosa de hombres en la mesa del comedor, lo volvió cosa de familia. Aprendió números, rutas, negociación, cobros, trato con capitanes, control de inventario. Y en Veracruz, donde el puerto no perdona a los débiles, Carlota encontró un lugar extraño, el de mujer que ya no pide permiso para existir. Algunos la criticaron, sí. Otros la respetaron porque el comercio respeta resultados. Y don Ignacio, que al principio pudo temer por el que dirán, terminó mirándola con orgullo real. Su hija, la que casi fue víctima de un crimen vestido de boda, se estaba volviendo la columna del apellido. María Fernández también cambió su destino. Con la ayuda para recuperar parte del dinero y con la rabia convertida en causa, abrió una escuela para niñas huérfanas. No lo hizo como venganza gritona, lo hizo como venganza inteligente, enseñar a futuras mujeres a leer contratos, a reconocer señales, a no depender de promesas, a entender su propio valor. Y Próspero, el mozo que se atrevió a seguir a Vicente, no se quedó en la sombra. Don Ignacio lo subió de puesto porque la lealtad también merece futuro, y porque en esa casa entendieron una verdad incómoda. Sin la mirada de la servidumbre, la élite se engaña a sí misma con facilidad. Próspero terminó siendo administrador, y eso en Veracruz era casi una revolución silenciosa. Años después, cuando la vida ya no olía a escándalo sino a rutina, Carlota conoció a un hombre distinto. No llegó con brillo, llegó con paciencia. Alberto Mendoza, abogado, pariente del capitán Mendoza, no venía a rescatar a Carlota, venía a conocerla. Y ese detalle lo cambió todo. No fue un cortejo de promesas, fue un cortejo de hechos, aparecer cuando dice, respetar cuando calla, escuchar cuando ella habla, no insistir cuando ella se retrae. Carlota, que ya no creía en fuegos artificiales, empezó a creer en algo más difícil, consistencia. Se casaron después, con ceremonia pequeña, sin espectáculo, sin necesidad de impresionar a nadie. Y esa segunda boda, sin ruido, fue la que de verdad la liberó del recuerdo del primer vestido blanco. Porque la primera vez el blanco fue máscara, la segunda fue elección. ¿Y Vicente? Vicente salió años después, no como el mismo hombre. Ulúa le dejó el cuerpo cansado, la salud rota, la reputación hecha ceniza. Intentó trabajar como empleado, intentó mezclarse entre gente que no lo conociera, pero Veracruz tiene memoria larga para ciertas vergüenzas. Murió en 1867, durante tiempos de guerra y sitio, sin recuperar su sitio, sin recuperar su brillo. No fue un final justo de novela, fue un final real. La vida lo trituró como tritura a los que creen que el mundo es un cajero automático. Carlota vivió lo suficiente para ver a su familia crecer y para convertir el dolor en dirección. Llegó a administrar, a formar, a aconsejar. Y cuando su hija le preguntó si la vergüenza de cancelar aquella boda valió la pena, Carlota contestó lo que debió ser la frase de todas las mujeres de su época: la vergüenza dura meses. Un mal matrimonio dura toda la vida. Y así, la novia que ardió de blanco se volvió otra cosa, una mujer que no se consumió, una mujer que se forjó. Porque hay fuegos que matan y hay fuegos que te despiertan. Volvamos a ese mismo patio, cuando todavía olía a vino derramado y a comida caliente, cuando los músicos habían dejado las manos quietas sobre las cuerdas y los invitados no sabían si levantarse o quedarse sentados como estatuas. Ahí, justo ahí, fue cuando Carlota entendió que el verdadero final de una historia no llega cuando atrapan al culpable, sino cuando la ciudad decide qué versión va a repetir por años.
Porque mientras los guardias arrastraban a Ramón Domínguez y a Esteban Ríos, y mientras el alguacil Sosa se llevaba a Vicente con los grilletes sonando como campanas de vergüenza, la gente no miraba igual a todos. A Vicente lo miraban con rabia, sí, pero también con ese morbo que a veces parece admiración, que audaz, que descarado, como se atrevió. A Carlota, en cambio, algunos la miraban como ese. Y fuera culpable de haber sido engañada. Así de injusto es el mundo cuando se trata de una mujer en vestido blanco, si te va bien, eres un adorno, si te va mal, eres la razón. Y si tú estás escuchando esto y ya llegaste hasta aquí, suscríbete y comparte, porque lo que viene es la parte en la que se prueba de que está hecha una persona, cuando se apagan los aplausos, cuando se van las visitas y solo queda la casa con su silencio y sus paredes llenas de ecos. Esa noche, después del arresto, los Iturbide no celebraron nada. Se cerraron las ventanas para que el rumor de la calle no se metiera como humo, se apagaron luces, se guardaron manteles como si fueran evidencia, y Carlota fue llevada casi en silencio a su habitación, todavía con el vestido puesto, todavía con el velo a medio caer, todavía con el anillo en el dedo que le pesaba como si fuera hierro. Su madre, doña Teresa, se sentó en la orilla de la cama sin saber si abrazarla o pedirle perdón por no haberla protegido antes. Carlota, con la vista fija en un punto, solo dijo algo que sonó más a cansancio que a drama: yo sabía que algo no encajaba, y me obligué a creerle. Jacinta, desde la puerta, no interrumpió, solo entró con un vaso de agua y una frase sencilla: hoy no se piensa, niña, hoy se respira. Carlota bebió, sintió el agua fría bajar como si le limpiara un poco el pecho, y entonces llegó el primer temblor real, no el del miedo a Vicente, sino el de la humillación pública. Porque por muy culpable que fuera él, el blanco del vestido era el blanco de todas las miradas. En otra casa, no tan lejos, María Fernández tampoco durmió. Cuando regresó a su puerta, Adela, su hermana, le abrió con la cara pálida. Dicen que fuiste a la boda, dicen que gritaste en medio de todos, dicen que... María no la dejó terminar. Se quitó el chal, por primera vez en mucho tiempo, habló sin vergüenza: sí, fui. Sí, hablé. Y si mañana me escupen en la calle, que escupan. Me robaron dinero, me robaron paz, me robaron meses de vida. Ya no me van a robar la voz. Pero la ciudad no perdona fácil. Al día siguiente, cuando María salió al mercado por pan, dos mujeres la miraron de arriba abajo y cuchichearon lo suficiente para que escuchara. Viuda sin vergüenza, eso le pasa por andar con hombres ajenos. María apretó la bolsa, siguió caminando y no volteó, pero el golpe se lo llevó por dentro. Porque lo que más duele no es el insulto, es la certeza de que, si ella no hubiera hablado, el monstruo habría seguido caminando limpio entre la gente. Don Ignacio, ese mismo día, hizo algo que pocos hombres de su época se atrevían a hacer. Se presentó en la casa de María, de día, con testigo, con tono formal, y dijo en voz alta lo que todos fingían no saber: esta mujer no es culpable de nada, es víctima de un estafador. Y mientras yo viva, nadie va a usar mi apellido para aplastarla. No lo dijo por romanticismo, lo dijo por justicia y también por estrategia. Sabía que si dejaban que la sociedad triturara a María, muchas otras víctimas callarían por miedo. A veces, para derrotar a un mentiroso, necesitas más que un arresto. Necesitas romper el pacto social que protege a los mentirosos. Mientras tanto, Vicente pasó su primera noche encerrado en una celda provisional del puerto, no en Ulúa todavía, sino en un cuarto caliente donde los insectos no perdonan y donde el aire se vuelve espeso. Ahí, sin música, sin vino, sin sonrisas alrededor, Vicente por primera vez intentó calcular el tamaño real de su caída. Pidió hablar con don Sebastián. Cuando su padre llegó, lo encontró distinto. No era el comerciante seguro de siempre, era un hombre con los hombros vencidos. Vicente empezó con la voz dulce, la de siempre: padre, esto se arregla,
paga sí. Don Sebastián lo interrumpió con una frase que cayó como piedra: no voy a pagar por tu alma, hijo. Ya pagué por tus mentiras demasiados años. Vicente se quedó mudo. Y ahí se le asomó la rabia verdadera, no la rabia elegante, sino la rabia de quien se siente traicionado por su propia impunidad. ¿Entonces me dejas aquí? Don Sebastián lo miró como se mira un desastre que uno mismo alimentó: te dejo donde tú te pusiste. Los días siguientes fueron un desfile de consecuencias. El juicio empezó rápido porque el caso era escandaloso y porque don Ignacio no iba a permitir que el asunto se cocinara a fuego lento hasta que Vicente encontrara una salida. La sala del tribunal se llenó como se llena un teatro: señoras con abanicos, hombres con cara de yo ya sabía, curiosos con hambre de tragedia ajena. Vicente entró vestido decente, el pelo bien peinado, el bigote arreglado, todavía creyendo que si se veía como caballero, el mundo lo trataría como caballero. Al principio intentó negar, intentó decir que no conocía a los criminales, que era una conspiración del suegro para humillarlo. Pero entonces vino el golpe: el capitán Mendoza puso sobre la mesa el boceto de la casa, la ruta al sótano y el saco con monedas. El alguacil Sosa señaló la puerta de servicio, y los dos cómplices repitieron lo mismo sin equivocarse: hora, lugar, pago, barco, nombre del capitán. Y cuando María declaró, Vicente quiso interrumpirla, quiso intimidarla con la mirada, pero María no bajó los ojos. Contó cada noche, cada préstamo, cada promesa, y cuando habló de la amenaza, el juez frunció el ceño como si por fin viera lo que era Vicente: no un joven descarriado, sino un hombre peligroso. Carlota fue llamada, y esa fue la parte más cruel para ella: ponerse de pie frente a todos con el vestido ya guardado, con el nombre aún caliente en la boca de la ciudad, y confirmar lo que la gente ya se estaba devorando. Aún así, Carlota habló sin teatro. Dijo que lo amó, que le creyó, que fue engañada, que su familia actuó para evitar un crimen, y que ella, en el momento en que supo la verdad, aceptó la trampa porque prefería el escándalo a la mentira. Fue breve, pero fue suficiente. El juez no necesitó dramatismos para dictar sentencia. 15 años en San Juan de Ulúa. Y cuando dijo el nombre de la prisión, alguien en la sala soltó un suspiro como si acabaran de cerrar una puerta enorme. El traslado a Ulúa fue la segunda muerte de Vicente, la muerte pública. Lo subieron a una lancha al amanecer, con cadenas en pies y manos, mientras el puerto despertaba con su rutina de siempre, como si nada. El mar estaba calmo, pero la humedad se pegaba a la piel. Desde lejos, el fuerte se veía como una boca de piedra en medio del agua, y cuando se acercaron, Vicente sintió por primera vez un miedo que no podía convertir en discurso. Lo bajaron, lo empujaron por pasillos donde el aire olía a moho, a sal y a humanidad amontonada. Adentro no importaba si eras hijo de comerciante o hijo de nadie. Importaba si aguantabas. Los guardias no lo insultaron con palabras elegantes, lo insultaron con indiferencia. Lo metieron en un espacio donde la noche era un rumor húmedo y donde el tiempo no tenía prisa por terminar. Los primeros días, Vicente enfermó. No de fiebre noble, enfermó de cuerpo y de cabeza. Pensaba en Carlota como quien piensa en una puerta que pudo haber sido salida. No porque la amara, sino porque se dio cuenta de que, si hubiera sido menos ambicioso, si hubiera sido menos torpe, quizá habría vivido una vida cómoda. Y esa idea lo torturaba más que la culpa. El remordimiento por el fracaso, no por el daño. Mientras Vicente aprendía a sobrevivir, Carlota aprendía a existir en público sin esconderse. Al principio no salía. Luego empezó a caminar por el patio, después por el malecón, y finalmente, un día, se paró frente al almacén principal de su padre y dijo algo que nadie esperaba escuchar de una mujer en 1849: «Quiero entrar». Don Ignacio la miró en silencio, como si midiera el tamaño de la tormenta que eso traería. Porque él sabía lo que dirían los socios, lo que dirían los empleados, lo que diría la ciudad.
Pero también sabía algo más, su hija estaba viva y estaba despierta. Así que abrió la puerta. Y ese primer día, Carlota no hizo cosas de adorno. Preguntó precios, revisó libros, escuchó a capitanes, vio cómo los hombres hablaban de dinero como si fuera un idioma exclusivo. Los primeros no la tomaron en serio. Uno, incluso, se rió y dijo algo como esto no es lugar para señoritas. Don Ignacio no respondió, dejó que Carlota respondiera con hechos. Y Carlota, en vez de gritar, tomó un papel, señaló un número mal anotado, corrigió un cálculo y evitó una pérdida. Eso hizo más silencio que cualquier sermón. Si te estás quedando hasta aquí, te lo digo directo, suscríbete ahora, porque esta historia cambia de piel. Deja de ser la boda maldita y se vuelve la mujer que usó el fuego para forjarse. Y es aquí donde Veracruz se pone más peligroso, porque la ciudad tolera a una mujer víctima, lo que no tolera es a una mujer que aprende. Cuando Carlota empezó a aparecer en juntas, algunos socios intentaron presionar a don Ignacio, tu hija no debe meterse en esto, la gente habla. Don Ignacio, por primera vez, contestó sin miedo al chisme, que hablen. Prefiero que hablen a que nos roben. Y cada vez que Carlota demostraba que sabía, el murmullo se iba convirtiendo en respeto, aunque a muchos les doliera. A María Fernández la presión la siguió, pero también le llegó algo inesperado, mujeres que nunca se le habían acercado empezaron a buscarla en secreto. A mí también me prometió, a mi prima también le pidió dinero, yo lo vi entrando a tal casa. Y María entendió que su vergüenza era un arma que Vicente usó para multiplicar víctimas. Así que en vez de esconderse, se organizó. Habló con don Ignacio, recuperó lo que pudo por vía legal, y con esa mezcla de rabia y propósito empezó a enseñar a niñas. No como discurso político, como defensa práctica. Lectura, cuentas, cuidado, dignidad. Esa escuela nació de una herida, pero se volvió escudo para otras. Los años pasaron, y la vida no se volvió perfecta, se volvió posible. Carlota tuvo recaídas. Noches donde despertaba con el recuerdo del beso frío en la iglesia, días donde le temblaban las manos al escuchar pasos masculinos demasiado cerca. Pero también tuvo victorias silenciosas, el primer contrato que cerró sola, el primer empleado que la llamó señora no por obligación social, sino por autoridad real. Y cuando llegó Alberto Mendoza, no llegó como salvador, llegó como hombre que no compite con la fuerza de una mujer. Y eso, para Carlota, fue nuevo. Ella ya no buscaba que la eligieran, buscaba elegir con ojos abiertos. Hasta aquí, lo que pasó fue suficiente para convertir una boda en leyenda. Pero lo que viene es lo que hace que esta historia duela de verdad, el momento exacto en que Carlota decide que su vida no será una reacción al daño, sino una creación propia, y el momento en que Veracruz intenta, por última vez, empujarla de vuelta al silencio. La primera vez que Carlota entró a una junta de socios sin su padre al lado, la ciudad todavía tenía fresco el sabor del escándalo. Habían pasado unas semanas desde el arresto, lo suficiente para que Veracruz cambiara el asombro por una costumbre peligrosa, la costumbre de contar la historia como mejor le convenía a cada quien. Y cuando Carlota cruzó el umbral del despacho, con un cuaderno en la mano y la cabeza en alto, hubo hombres que no la vieron como empresaria, la vieron como la novia, como la del vestido blanco, como la que casi nos roba el yerno. Esa mirada es peor que un insulto, porque te convierte en un recuerdo ajeno. Don Ignacio no la acompañó a propósito. No por crueldad, sino por estrategia, quería que su hija no se defendiera con apellido, sino con presencia. El socio más antiguo, don Basilio Cosío, carraspeó como si fuera a dar permiso para respirar. Señorita Iturbide, con el debido respeto, los asuntos de almacén no son cosa para usted. Esto es de números, de riesgos, de hombres. Carlota no se ofendió, no levantó la voz, no pidió disculpas por existir. Solo abrió su cuaderno, pasó una página y preguntó,
don Basilio, ¿cuánto cree usted que perdemos cada mes por el descuido de inventario en el almacén del centro? El hombre parpadeó, sorprendido por la pregunta. Eso lo ve el contador. Perfecto, respondió ella, entonces llamemos al contador. Lo trajeron, sudoroso, con cara de quien no quiere estar. Carlota le pidió, con calma, que repitiera las cifras que había mencionado el viernes anterior cuando creyó que ella no estaba escuchando en el corredor. El contador tartamudeó, miró a don Ignacio como buscando salvación, pero don Ignacio no dijo nada. El silencio lo obligó a hablar. Y cuando por fin soltó el número, fue como si una puerta se abriera en la sala, no era un descuido, era una fuga de dinero. Si yo fuera hombre, dijo Carlota sin dramatismo, esto ya estaría investigado. Pero como soy mujer, parece que primero tengo que probar que sé contar. Algunos bajaron la mirada. Don Basilio intentó reír para salvar orgullo. No se me vaya a poner sensible. Carlota lo miró fijo. No es sensibilidad. Es dinero. Y el dinero, don Basilio, no entiende de géneros. Entiende de cuentas claras. En ese instante, por primera vez, varios la vieron distinta. No como adorno, no como víctima, como una amenaza para la mediocridad. Y aquí viene lo importante, porque si tú estás escuchando esta historia hasta ahora, te pido algo, suscríbete y compártelo. No por favor, por costumbre, sino porque este punto exacto es donde muchas historias se rompen. Cuando una mujer toma su lugar, el mundo no se queda quieto, el mundo intenta empujarla de vuelta. Y Veracruz, que era puerto de comercio, también era puerto de venganzas pequeñas. Esa misma tarde, cuando Carlota regresó a su casa, Jacinta la esperó en la cocina con cara seria. Niña, hoy preguntaron por usted en el mercado. Carlota se detuvo. ¿Quién? Jacinta negó con la cabeza. No lo sé. No era gente de aquí. Hombres que no preguntan como comerciantes, preguntan como sombras. Dijeron su nombre, dijeron, la Iturbide, y se fueron. Carlota sintió el cuerpo tensarse. Porque una cosa era el chisme social, y otra cosa era sentir que el peligro de Vicente no había muerto con el arresto, solo había cambiado de forma. No pasó mucho para que esa sospecha tuviera sentido. Una mañana, en el malecón, llegó un cargamento que debía ser rutina, sacos de café, cajas de mercancía sellada, papeles en regla, firma correcta. Pero Próspero, que ya no era el mozo, sino los ojos de confianza de la casa, notó un detalle mínimo. Un sello ligeramente corrido, una cuerda cambiada, el gesto nervioso de un estibador que no era el de siempre. Lo fácil habría sido ignorarlo. Lo cómodo habría sido decir no pasa nada, descarguen. Pero Carlota, que ya había aprendido a no hacerse la ciega, fue al puerto. No se quedó en casa esperando noticias, fue con su propio paso, con su rebozo, con el calor pegándosele a la piel, y se paró frente a los sacos como si pudiera oír lo que escondían. Don Basilio, el mismo que la quiso callar, la vio y soltó con desprecio, y ahora viene a jugar a inspectora. Carlota lo ignoró y le pidió a Próspero que ordenara abrir uno. El estibador protestó, señora, eso no se hace, viene sellado. Carlota sonrió apenas. Precisamente por eso. Cuando cortaron la cuerda y metieron la mano, no sacaron café, sacaron algo que no debía estar ahí. Algo que no era mercancía inocente, algo que podía meterlos en problemas con autoridades, con rivales, con gente armada que no discute con palabras. Don Ignacio palideció cuando lo vio. Los socios se quedaron quietos, de golpe sobrios. Y en ese segundo, Carlota entendió otra cosa, Veracruz no solo era corrupción en calles, era corrupción en cajas. Alguien había intentado usar el nombre de los Iturbide para mover algo indebido, y si lo dejaban pasar, los amarraban a un delito que no era suyo. Si lo denunciaban,
se ganaban enemigos. Si lo ocultaban, se convertían en cómplices. Ese era el tipo de trampa que la gente poderosa tendía para atrapar a otra gente poderosa. Y Carlota no fue ingenua. Volteó a ver a su padre y le habló en voz baja, para que solo él la escuchara: esto no es casualidad. Esto es un mensaje. Don Ignacio tragó saliva. ¿De quién? Carlota no respondió con nombre, pero ambos pensaron lo mismo. Vicente, o los hombres que Vicente conocía, o los acreedores que Vicente dejó con hambre. Porque cuando alguien cae, a veces sus sombras siguen cobrando. Esa noche, don Ignacio reunió a los hombres de seguridad otra vez, no para una boda, sino para un negocio. Y por primera vez, Carlota estuvo sentada en esa mesa. No opinó con impulsos, opinó con cabeza. Si lo denunciamos sin cuidado, nos revienta la ciudad. Si lo escondemos, nos revienta la conciencia y nos revienta la ley. Hay una salida. Entregarlo a quien corresponde, pero sin exhibirnos como espectáculo. Con discreción. Con pruebas. El capitán Mendoza asintió: eso es lo correcto, y lo más difícil. Y así lo hicieron. Se movieron en silencio, de madrugada, con una carta sellada, con testigos exactos, con el mínimo de ruido. Porque a veces la mejor manera de sobrevivir a una venganza es no darle teatro. Pero no te confundas, Veracruz olía el miedo. A la semana, empezó el murmullo nuevo. Los Iturbides se creen limpios, seguro están metidos, una mujer no manda, alguien la maneja. Y ahí vino el golpe más personal. En la plaza, una señora de sociedad, de esas que sonríen con dientes y apuñalan con palabras, se le acercó a Carlota y le dijo como quien ofrece consejo: mi niña, ya pasó el escándalo, ahora compórtate como señorita decente. Vuelve a tu lugar. No conviene que una mujer esté donde hay hombres y cuentas. Carlota no explotó. Se inclinó apenas y respondió: señora, mi lugar es donde yo mantenga a salvo el nombre de mi familia. Y si eso significa estar en cuentas, ahí estaré. La mujer se fue ofendida, como si le hubieran quitado un privilegio. Porque eso era, el privilegio de decidir por otras. En paralelo, María Fernández luchaba otra guerra, más silenciosa, más sucia. La gente la señalaba, pero empezaron a buscarla a escondidas, y ella lo notó. Cuando el sol caía, llegaban mujeres con pañuelos en la cara, con voz baja, pidiendo consejo. ¿Cómo supiste que era mentira? ¿Cómo se sobrevive al ridículo? ¿Cómo se recupera lo que te robaron? María, que antes solo quería esconderse, empezó a convertirse en faro involuntario. Y un día, mirando un montón de niñas descalzas jugando frente a su puerta, se le ocurrió lo que cambiaría su vida: si yo hubiera sabido leer mejor los papeles, si yo hubiera tenido a alguien que me dijera, esto es un engaño, quizás no caía. Así nació la idea de la escuela. No como caridad bonita, sino como defensa. Y don Ignacio, cumpliendo palabra, la apoyó para que nadie pudiera aplastarla con facilidad. Ahora, mientras afuera se tejían esos caminos, dentro de San Juan de Ulúa se tejía el otro, el camino de Vicente hacia su propia ruina lenta. Porque una cosa es la sentencia en papel, y otra cosa es el día a día encerrado con el mar golpeando muros como si quisiera entrar. Vicente intentó, al inicio, sostener su orgullo. Hablaba con guardias como si fueran empleados, pedía cosas, exigía trato digno. Digno. En Ulúa la dignidad se gana sobreviviendo, no exigiendo. Un guardia le dijo una frase que lo persiguió: aquí todos llegan creyendo que son diferentes. Aquí todos terminan oliendo igual. Vicente enfermó, adelgazó, perdió el brillo de la brillantina, perdió la sonrisa fácil, y cuando al fin entendió que nadie iba a rescatarlo, apareció lo más peligroso: el rencor. Porque hay hombres que cuando pierden, no aprenden, planean.
Y si tú quieres saber qué hizo Vicente con ese rencor y por qué la historia se llama Crimen y Venganza y no solo Fraude y Castigo, quédate, porque aquí se aprieta el nudo. Suscríbete y comparte, porque lo que viene no es una escena de tribunal, es una escena de sangre fría en forma de carta, de amenaza disfrazada, de intento desesperado por quemar lo que no pudo robar. A finales de 1851, 2 años después del juicio, llegó a la casa Iturbide una carta sin sello, entregada por un muchacho que no quiso decir su nombre. Próspero la recibió y sintió algo raro, el papel olía a humedad, como si hubiera viajado pegado a ropa mojada. Cuando Carlota la abrió, la letra era torpe, pero reconocible. Era Vicente. No pedía perdón. No hablaba de culpa. Escribía como si todavía se creyera con derecho. Le decía que la humillación le había arruinado la vida, que lo habían traicionado, que ella debía entender las reglas del mundo. Y luego venía lo peor, una frase que no era romántica, era amenaza. Algo como, el blanco del vestido se mancha fácil. Carlota leyó esa línea y sintió el mismo frío que sintió la primera vez que vio el vacío real en los ojos de Vicente. Don Ignacio agarró la carta con rabia, pero Carlota no la rompió. La guardó. Porque ya no era la mujer que cerraba los ojos. Era la mujer que reunía pruebas. Y entonces ocurrió el intento. Una noche sin luna, cuando el viento del Golfo soplaba caliente y el puerto parecía dormido, se escuchó un ruido en el callejón lateral, cerca de la puerta de servicio. No era un ladrón común, era alguien que conocía la casa, que sabía dónde era más fácil entrar, que pensaba que los Iturbide ya habían bajado la guardia con los años. Próspero, que dormía ligero desde aquel abril maldito, oyó el roce, se levantó, y no gritó. Corrió a donde debía. Los hombres de seguridad ya no estaban contratados como aquella vez, pero el capitán Mendoza, por lealtad, había dejado instruido a un par de excompañeros para vigilar de lejos, por temporadas. Esa noche, por pura providencia o por puro instinto, estaban cerca. No fue un asalto largo. Fue un intento rápido, sucio, de dejar un mensaje con fuego. Un recipiente con aceite, una mecha improvisada, una chispa buscando la madera. Carlota, despertada por el olor, se asomó al corredor y alcanzó a ver la sombra huir cuando Próspero y los hombres salieron. La llama apenas prendió en la esquina de una puerta, pero fue suficiente para que el corazón del hogar se encogiera. Jacinta, con el rosario en la mano, lloró de rabia, no de miedo. Don Ignacio apretó los dientes y dijo algo que se quedó clavado: no es fuego lo que quieren, es que volvamos a temblar. Y Carlota, temblando por dentro pero firme por fuera, respondió: pues no les vamos a dar ese gusto. Al amanecer, Carlota fue al despacho y puso la carta de Vicente sobre la mesa como si fuera un cuchillo. Esto se acabó, dijo. No voy a vivir esperando la próxima sombra. Don Ignacio dudó, porque denunciar era encender otra hoguera de rumores. Pero Carlota ya había aprendido, el rumor te persigue igual si hablas o si callas. La diferencia es que hablando te defiendes. Así que se movieron, otra vez, con precisión. La carta quedó en manos de quien debía, el intento de incendio se registró, y por primera vez, el nombre de Vicente dejó de ser el novio estafador para convertirse en el preso que todavía amenaza. Eso, en Ulúa, no era buena noticia. Porque el preso que hace olas, se ahoga. Vicente nunca supo exactamente cómo, pero a partir de ese momento su vida se volvió más dura. No porque lo golpearan como en historias exageradas, sino porque lo dejaron solo. Le quitaron privilegios mínimos, le cortaron favores, le cerraron puertas que antes se abrían por dinero o apellido. Y el hombre que vivía de manipular empezó a entender lo único que no sabía hacer, vivir sin controlar. Pasaron más años. Su salud se quebró. Cuando al fin lo liberaron por buena conducta en 1860, salió al puerto como un fantasma de sí mismo.
Y Veracruz, que antes lo habría recibido como don Vicente, ahora lo miró como a un perro que regresa flaco. Nadie quería emplearlo. Nadie quería saludarlo. Sus viejos conocidos se cambiaban de acera. Su nombre ya no era llave, era carga. Y ese fue el castigo que más le dolió, no la cárcel, sino la irrelevancia. Carlota, en cambio, creció. Con cada contrato, con cada embarque limpio, con cada negociación donde no bajaba la mirada, se construyó una vida que no dependía de casarse para existir. Y cuando años después conoció a Alberto Mendoza, lo supo porque no sintió vértigo. No sintió esa urgencia de agradar. Sintió calma. Alberto no le pedía que olvidara, le pedía que fuera. Y ese cortejo, lento, respetuoso, sin promesas exageradas, fue el verdadero contraste con Vicente. Uno quería usarla como puerta, el otro quería caminar con ella como compañera. Voy a detenerme justo aquí, en este filo, porque lo que sigue es el tramo largo. El crecimiento definitivo de Carlota en los negocios, la forma en que la ciudad se rinde a los hechos aunque le arda, el salto a su segundo matrimonio íntimo, y el cierre completo con el destino final de Vicente durante la intervención francesa, exactamente en el tono dramático del canal, con varias llamadas a comentar y compartir para retención. Carlota no tomó los almacenes en un solo día. Los fue arrancando, pedazo por pedazo, a una costumbre vieja que decía que una mujer debía quedarse de adorno, sonriendo en el balcón, mientras otros decidían su destino con tinta y sellos. La primera semana después del intento de incendio, don Ignacio quiso volver a meterla a casa, no por machismo, sino por miedo, miedo de que la ciudad, que ya olía sangre en el agua, volviera a rondar como tiburón. Pero Carlota fue clara, con esa claridad que nace cuando ya no tienes nada que perder. Padre, si me escondo, gano paz una semana y pierdo mi vida completa. Si salgo, me atacarán, pero yo también voy a aprender a defenderme. Y esa frase, dicha sin gritos, fue el principio real. Porque el escándalo no se iba a ir por cerrar puertas, el escándalo solo cambia de forma. Y ella decidió enfrentarlo con algo que Veracruz sí respetaba, resultados. Si estás escuchando esto y sigues aquí, suscríbete ahora y compártelo. Porque esta parte es la que casi nunca te cuentan. Cuando el peligro grande pasa, empieza el peligro lento. El peligro de que la gente te canse, te desgaste, te empuje a ceder poquito hasta que vuelvas al mismo lugar de siempre. Y Carlota no cedió. Se levantaba temprano, se iba al almacén del centro antes del calor más feroz, revisaba libros con el contador, no para jugar a entendida, sino para aprender el idioma real del poder, la contabilidad. Descubrió que muchos errores eran costumbre y que muchas costumbres eran robos pequeños. Un saco que desaparece aquí, una caja que llega incompleta allá, un favor al primo del amigo, una firma que no debía. Veracruz estaba lleno de eso. Y cuando ella empezó a señalarlo, los mismos que antes le decían no es asunto de mujeres comenzaron a llamarla exagerada, difícil, desconfiada. Que es el nombre con el que la sociedad bautiza a una mujer cuando ya no se deja. La segunda junta de socios fue peor que la primera, porque ya no era sorpresa, era amenaza. Don Basilio llegó con sonrisa de cuchillo, y sin rodeo soltó, señorita, su presencia está alterando la armonía. Los empleados se ponen nerviosos. El trabajo se atrasa. Carlota lo miró como se mira una puerta cerrada, no con rabia, con cálculo. La armonía que usted extraña, don Basilio, era la armonía de no preguntar. Y yo vine a preguntar. Entonces sacó un papel. No era un discurso, era una lista de números con fechas, lugares, firmas. Aquí están los faltantes del último trimestre. Aquí están las ventas registradas sin inventario correspondiente. Aquí están las compras infladas con un proveedor que casualmente es compadre de alguien en esta mesa. Don Basilio se irguió. ¿Me está acusando?
Carlota no subió la voz. No lo acuso. Le estoy diciendo que o arreglamos esto hoy, o lo arregla un juez mañana. Ese día, por primera vez, un par de socios que nunca la habían defendido, hablaron a su favor. No por bondad, por miedo a perder dinero. Pero a Carlota le bastaba. Porque cuando el sistema te niega, a veces tu primer aliado es el interés. Y ella supo usarlo. Don Ignacio, que al inicio dudaba, empezó a verla con otra mirada, y no es una frase bonita, empezó a verla como igual. Una noche, en el patio con bugambilias, le dijo casi como confesión, yo pensé que te protegía casándote bien. Nunca entendí que te estaba encerrando. Carlota lo escuchó en silencio, porque el perdón no siempre se entrega con palabras. A veces se entrega con la oportunidad de hacer algo distinto. Entonces ayúdame ahora, respondió ella. Den tu apellido como escudo cuando lo necesite, pero no me quites la espada cuando yo quiera pelear. Don Ignacio asintió. Y desde ahí, él no la dejó trabajar, trabajaron juntos. Mientras tanto, María Fernández abrió la escuela sin ceremonia grande, porque sabía que Veracruz podía aplaudirte y apedrearte en la misma tarde. Empezó con 6 niñas huérfanas y 2 bancas prestadas. Lo que enseñaba no era solo letras, era advertencia. Les decía, un papel firmado puede ser trampa. Una sonrisa puede ser red. Un hombre que promete demasiado, casi siempre está escondiendo algo. Y cuando las madres la criticaban en voz alta, en secreto le mandaban a sus hijas. Porque la verdad tiene esa forma, se condena en público, se busca en privado. Carlota la visitó un día y, al verla rodeada de niñas, entendió algo que la dejó marcada. Vicente no solo había sido un peligro para ella. Era un tipo de hombre que se repetía. Y si querían romper el ciclo, no bastaba con meter a uno a prisión. Había que cambiar lo que las mujeres sabían, lo que podían elegir. Próspero, por su parte, dejó de ser el muchacho que obedecía y se convirtió en el hombre que decide. Don Ignacio lo promovió, sí, pero Veracruz no regala respeto. Próspero lo ganó con trabajo y con un detalle que pocos notaban, nunca se vendió. En un puerto donde todos conocían a alguien que conocía a alguien, siempre había alguien ofreciendo dinero por cerrar los ojos. Un día, un proveedor le deslizó una bolsa y le dijo, no más firme aquí y no pregunte. Próspero devolvió la bolsa sin mirar el dinero. Aquí se pregunta. Es la nueva regla. Cuando la noticia corrió, algunos se rieron. Pero con el tiempo, la gente empezó a entender, con los Iturbide, ya no era tan fácil hacer trampa. Y esa reputación, en comercio, vale oro. Ahora viene la parte donde la ciudad intenta su golpe final. Porque cuando una familia se vuelve más limpia, los sucios se ofenden. En 1854, llegó al puerto un hombre que decía ser amigo de don Sebastián Ramírez, el padre de Vicente. Traía cartas antiguas, sellos, historias de Europa y una sonrisa demasiado practicada. Pidió audiencia con don Ignacio, pero la verdadera razón era otra, quería ver a Carlota. Se presentó con un sombrero fino, un acento raro, y dijo: Señorita, yo puedo ayudar a cerrar este capítulo, por una cantidad razonable. Carlota lo escuchó sin interrumpir, y cuando él habló de callar bocas y desaparecer papeles, Carlota supo exactamente quién era, un cobrador de sombras. Alguien enviado por acreedores antiguos, por gente que todavía olía dinero en los restos del desastre. Ella no lo insultó. No lo amenazó. Solo lo hizo sentir observado. ¿Y usted cree que yo pago por silencio? Él sonrió. Señorita, todos pagan por silencio. Unos con monedas, otros con desgracias. Carlota se levantó, caminó hacia la puerta, la abrió y llamó en voz alta: Próspero, acompaña al señor. El hombre entendió el mensaje, aquí no había trato. Se fue,
pero antes de cruzar el umbral, soltó lo que buscaba dejar sembrado. El fuego regresa cuando uno se cree a salvo. Carlota cerró la puerta y, por primera vez en mucho tiempo, sintió ganas de vomitar. No por miedo a morir. Por hartazgo de vivir siempre a la defensiva. Esa noche, Alberto Mendoza apareció por primera vez como algo más que nombre. Era abogado, primo del capitán Mendoza, y había estado apoyando con discreción algunos asuntos legales de la casa. No llegaba con serenatas ni flores, llegaba con documentos bien hechos y una cortesía tranquila. Cuando escuchó lo del amigo europeo, no se puso heroico. Hizo preguntas concretas. ¿Cómo era? ¿Qué dijo exacto? ¿Qué sello traía? ¿Quién lo vio entrar? Carlota respondió, y Alberto anotó sin mirarla como espectáculo. Eso, para ella, fue raro, sentirse escuchada como persona, no como anécdota. No te voy a mentir, le dijo Alberto al final, ya sin formalidad de, señorita. No puedo prometer que no vuelvan. Pero sí puedo prometer que cada paso que den, lo vamos a registrar, y cada registro los vuelve más torpes. Carlota lo miró con una mezcla de cansancio y alivio. ¿Por qué haces esto? Alberto no fingió romance. Porque lo correcto no debería depender de que el mundo sea cómodo. Y ahí, sin besos ni discursos, empezó lo que luego se llamaría amor. Un amor que se construye con hechos cuando ya no crees en palabras bonitas. El cortejo fue largo y extraño para Veracruz. No había chisme de ya se comprometieron, porque Carlota se negó a hacer prisa de nadie. A veces Alberto iba a la casa, conversaban en el patio, bajo sombra, con Jacinta escuchando desde la cocina como quien cuida sin invadir. Otras veces, Alberto la acompañaba a revisar un contrato, y ahí, entre firmas y cláusulas, se conocían de verdad. Carlota lo probaba sin decirlo, le contaba una parte de su historia y miraba si él se incomodaba, si la juzgaba, si le pedía olvidar. Alberto nunca le exigió olvidar. Le dijo algo que se le quedó clavado: tu pasado no es una mancha, Carlota. Es evidencia de que sobreviviste. Y esa frase, en una mujer que había vivido bajo el peso de un vestido blanco convertido en hoguera pública, era medicina. Aún así, Carlota tenía miedo. No del matrimonio, sino de la repetición. De volver a estar atrapada. De volver a confiar y caer. Una tarde, caminando por el malecón, Carlota se detuvo frente al mar, vio los barcos y dijo lo que nunca había dicho en voz alta: yo no sé si puedo volver a ser esposa sin sentir que me estoy vendiendo. Alberto no se ofendió. No la convenció. Solo respondió: entonces no seas esposa. Sé compañera. Y si un día quieres casarte, que sea porque a ti te nace, no porque a la ciudad le urge. Carlota respiró como si le hubieran quitado una cuerda del cuello. Porque esa era la diferencia: Vicente había hecho del matrimonio una trampa, Alberto lo dejaba como opción. Si estás llegando hasta aquí, comenta una palabra clave para saber que sigues conmigo, escribe blanco en los comentarios cuando lo adaptes al video. Y comparte este relato, porque lo que viene es el giro que hace que la historia deje de ser solo de fraude y se vuelva de venganza cerrada, de esas que en Veracruz se susurran por generaciones. En 1858, justo cuando la vida de Carlota empezaba a sentirse estable, llegó una noticia desde Ulúa. Vicente Ramírez había solicitado permiso especial para escribir una carta de arrepentimiento a la familia Iturbide. Don Ignacio la rechazó sin pensarlo. Carlota, en cambio, pidió verla. Su padre se horrorizó. ¿Para qué? Carlota fue honesta, para saber si el monstruo ya murió, o si solo aprendió a sonreír diferente. La carta llegó con sello oficial. La letra era más pareja, como si alguien lo hubiera ayudado. Empezaba con disculpas, con lamento, con frases sobre mi pecado y mi vergüenza. Por un segundo, Carlota sintió algo parecido a compasión, hasta que llegó la línea real:
la línea que mostraba la intención. Vicente pedía una oportunidad de volver, no a su vida, sino a los negocios. Hablaba de trabajar honestamente si le daban un puesto, de reparar el daño si le facilitaban una entrada al comercio. No pedía perdón, pedía acceso. Y al final, disfrazada de religión, venía la amenaza elegante: Dios perdona, pero los hombres del puerto recuerdan. Carlota cerró la carta y, sin temblar, dijo: no cambió. Solo aprendió a escribir mejor. Esa carta se guardó con las otras. Y cada papel era un ladrillo más en una muralla. Cuando Vicente salió en 1860, Veracruz ya era otro, y él era menos que otro. Intentó presentarse en un almacén pequeño, buscando empleo con el nombre de su padre. Lo echaron. Probó en una casa comercial de españoles. Lo echaron. Se acercó a antiguos amigos del casino. Le cerraron la puerta en la cara. La reputación, que antes lo había protegido, ahora era su cárcel sin barrotes. Lo vieron en cantinas baratas, con ropa gastada, bebiendo como si quisiera borrar el pasado a tragos. Pero el pasado no se disuelve así. Y entonces apareció el último acto de su historia, el acto que lo convirtió en un hombre olvidado. En 1867, durante el sitio de Veracruz en la guerra contra la intervención francesa, la ciudad estaba bajo tensión brutal. Había hambre, había miedo, había soldados, había rumores, había disparos lejanos, y en medio de ese caos, Vicente creyó que podía desaparecer. El caos siempre le había servido. Cuando todo arde, el ladrón se mueve cómodo. Intentó un último negocio sucio, uno pequeño, uno desesperado: vender información a quien pagara, usar nombres, frutas, bodegas, para sacar provecho. Pero en tiempos de guerra, la traición se paga rápido, y la gente que compra traiciones también elimina traidores cuando ya no sirven. Vicente fue encontrado una mañana en un callejón cercano al puerto, sin reloj, sin dinero, sin documentos. Veracruz lo miró un segundo y siguió caminando. Porque el puerto es así, traga historias y escupe silencio. Carlota supo la noticia por terceros. No celebró. No lloró. Se quedó un rato mirando el patio de su casa, las bugambilias floreciendo como si nada, y dijo en voz baja: se acabó. Y por primera vez, lo sintió real. No porque él estuviera muerto o vivo, sino porque ella ya no vivía reaccionando a él. Eso fue su verdadera libertad. 2 años después, cuando el país todavía estaba herido, Carlota aceptó casarse con Alberto. Y fue, como lo había imaginado en secreto. Pequeño, íntimo, sin desfile, sin espectáculo, sin obligación de fingir. Doña Teresa lloró, pero esta vez de alivio. Rafael la acompañó al altar con una sonrisa que no tenía culpa. Jacinta, en la cocina, no rezaba por protección contra un mentiroso, rezaba agradecida por un hogar que por fin podía respirar. Nerviosa, le susurró Rafael. Y Carlota, con una serenidad que jamás tuvo en 1849, respondió: no. Esta vez elegí yo. Y aquí, donde la historia podría terminar bonita y ya, es donde se vuelve lección. Porque Carlota no se convirtió en empresaria a pesar del escándalo, se convirtió por haberlo sobrevivido con ojos abiertos. Trabajó con don Ignacio, tomó el control formal cuando él se retiró, negoció con gente que la subestimaba, y les ganó con lo único que no podían discutir: eficacia. Y cuando tuvo hijos con Alberto, no dejó el negocio. No pidió permiso. Simplemente siguió. En una época donde eso era casi impensable, lo hizo normal. Y lo normal, a veces, es lo más revolucionario. La ceremonia fue tan pequeña que, si uno no estaba invitado, ni se enteraba. Y eso, para Carlota, fue el primer regalo real: casarse sin que Veracruz la consumiera como espectáculo. No hubo carruaje con listones recorriendo calles empedradas,
no hubo desfile frente al malecón, no hubo esa música que antes le sonaba a sentencia. Fue una mañana templada, con el sol entrando suave por las ventanas altas de la capilla privada, una capilla discreta que la familia usaba para misas familiares, y que olía a cera, a madera vieja y a flores sencillas, no a ostentación. Carlota eligió un vestido color crema, sin cola pesada, sin esa seda blanca que antes le había ardido en la piel como si fuera culpa. Doña Teresa le acomodó el velo corto con manos temblorosas, pero esta vez no era nervio de todo debe salir perfecto, era emoción de por fin mi hija se está salvando a sí misma. Rafael, que ya tenía el carácter firme de un hombre que aprendió temprano a no callar lo importante, la miró a los ojos antes de caminar con ella. Si en algún momento quieres detenerte, te detienes, le dijo sin adornos. Y Carlota sonrió con una verdad que le nacía del pecho. No me detengo porque por primera vez estoy yendo hacia donde quiero. En la primera banca estaban don Ignacio y Jacinta, y fíjate en esto, Jacinta no estaba escondida en la cocina. Estaba ahí, como testigo de un cambio silencioso, porque sin Jacinta, sin Próspero, sin la valentía de los que la ciudad pretende invisibles, esa familia se habría incendiado desde adentro. Alberto llegó sin teatralidad, con traje sobrio, mirada tranquila, y un detalle pequeño que para Carlota valía más que 100 ramos. Antes de acercarse a ella, saludó a Jacinta con respeto, como quien reconoce que el honor no se mide por apellido sino por conducta. Luego saludó a don Ignacio sin servilismo, como igual. Y por último, solo por último, miró a Carlota, como si fuera la única persona en la habitación, no un trofeo ni un contrato. Cuando el sacerdote preguntó si aceptaban, no hubo palabras grandilocuentes. Carlota dijo sí como quien abre una puerta propia, no como quien firma su encierro. Alberto dijo sí como quien promete cuidar sin poseer. Y cuando se dieron el beso, no fue para el público, porque no había público, fue para ellos, corto, real, sin frío, sin prisa, sin ese sabor a tabaco y mentira que ella jamás olvidó. Al salir, doña Teresa lloró y Rafael, por primera vez desde 1849, respiró como si una parte de su hombro se hubiera soltado. Si has llegado hasta aquí, suscríbete y comparte este relato, porque lo que viene es lo que casi nadie cuenta, cómo se vive después del incendio, cuando ya no hay villano enfrente, cuando el enemigo verdadero es la duda que se te queda adentro. Los primeros años de ese matrimonio no fueron de cuento. Fueron de construcción. Carlota no se volvió una esposa feliz de un golpe, como si el pasado desapareciera por arte de magia. Había noches en que despertaba con el corazón golpeándole el pecho, segura de que algo malo venía, como si el cuerpo recordara el peligro aunque la mente supiera que estaba a salvo. Alberto lo aprendió rápido, no era cuestión de tranquilízate, era cuestión de presencia. Se levantaba, le ponía una manta, le decía en voz baja, estoy aquí, y no pedía explicaciones. Y esa paciencia, esa simpleza, fue el pegamento. A veces, Carlota se sentía culpable por no ser la esposa suave que la sociedad esperaba, por ser una mujer que pensaba demasiado, que revisaba cuentas, que preguntaba cosas incómodas. En esas ocasiones, Alberto le respondía algo que se volvió ley en esa casa, tu carácter no es un defecto, es tu brújula. Y Carlota, que había vivido años usando la sonrisa como máscara, comenzó a hablar sin miedo en su propio hogar. Don Ignacio se retiró formalmente en 1855, pero la transición real se dio más tarde, cuando la ciudad por fin dejó de mirar a Carlota como la boda escandalosa y empezó a verla como la que hace que el almacén funcione. Ese cambio no se logró con discursos, se logró con decisiones. Cuando un cargamento llegó incompleto desde Europa y el proveedor intentó culpar al puerto, Carlota no se enredó en gritos. Pidió inventarios, comparó firmas, detectó el punto exacto donde la mercancía se perdía y obligó a devolver el valor completo. Cuando un socio quiso inflar precios porque así se hace, Carlota le dijo,
Así se hace hasta que alguien decide no hacerlo. Y cuando un empleado cometió un error grande, ella no lo arruinó por orgullo, lo corrigió, lo entrenó, lo volvió leal. Veracruz se acostumbró a una cosa peligrosa, a que Carlota Iturbide no era un adorno, era un filtro. Y un filtro no perdona la suciedad. En 1861 nació su primer hijo, un niño. Carlota lo vio y por un segundo le llegó un terror absurdo, el miedo de que el mundo lo convirtiera en otro Vicente, en otro hombre que cree que puede usar a los demás. Ese miedo la hizo tomar una decisión silenciosa, educaría a sus hijos con una regla simple, casi brutal, pero justa. Aquí nadie se cree dueño de nadie. Lo repetía sin dramatismo, como se repite una oración. Luego vinieron 2 niñas. Y ahí Carlota fue todavía más consciente, no quería que crecieran con el mismo manual de obediencia que a ella le habían entregado como destino. Aprendieron a leer temprano. Aprendieron a sumar, a escribir cartas, a preguntar. Y cuando alguien en una visita decía la frase típica "las niñas no necesitan saber de cuentas", Carlota respondía con una sonrisa, "las niñas necesitan saber de todo, porque el mundo no les va a regalar nada". María Fernández, mientras tanto, hacía crecer su escuela. Para 1865 ya no eran 6 niñas, eran decenas. Y lo interesante es que, en Veracruz, algunos hombres ricos empezaron a donar, no por convicción, sino por conveniencia, quedaba bien. María lo aceptaba igual, pero con una condición que nadie discutía demasiado porque ella tenía el tipo de autoridad que se gana sobreviviendo. Aquí no se educa para servirles, se educa para que se defiendan. Muchas madres pobres lloraban cuando escuchaban eso, porque era la primera vez que alguien decía en voz alta algo que ellas siempre habían sentido. Carlota visitaba la escuela a veces, sin anunciarse, solo para mirar. Y cada visita le recordaba que su historia no era solo la novia que ardió, era un punto de quiebre que estaba cambiando más vidas de las que ella alcanzaba a contar. Rafael se convirtió en abogado reconocido y, con los años, en juez. Pero nunca dejó que la toga le borrara el origen. Tenía una sensibilidad rara para su época, cuando llegaba un caso de fraude matrimonial, cuando una mujer era acusada por escándalo mientras el hombre era tratado como travieso, Rafael se endurecía. No gritaba, pero su sentencia era firme. En su escritorio guardaba, como recordatorio, un pedazo de papel amarillento, una copia del reporte del arresto de 1849. No por obsesión, sino por brújula, para no olvidar por qué eligió esa carrera. En 1875, Carlota tenía 49 años y el jardín que antes fue prisión de pensamiento se había convertido en refugio real. Ese mismo jardín, con bugambilias y sombra fresca, fue donde su hija mayor, Teresa, le hizo la pregunta que toda madre teme porque abre heridas que uno cree cicatrizadas. «Mamá, ¿es cierto que te casaste con otro hombre antes de papá?» Carlota no se sobresaltó. No fingió sorpresa. Miró a su hija y vio lo que le importaba, no morbo, sino inquietud genuina. Y ahí decidió que en esa casa no se iba a repetir el pacto de silencio que destruye generaciones. «Sí», dijo. «Y fue la peor lección de mi vida, y también la que me salvó». Teresa tragó saliva. «¿Y por qué seguiste con la boda si ya sospechabas?» Carlota sostuvo su taza un momento, como quien se da permiso de sentir sin desmoronarse. «Porque me dio más miedo el que dirán que el peligro real. Porque yo era joven y pensé que el escándalo era una muerte. Pero un mal matrimonio es una muerte lenta, hija. Y a veces lo que parece vergüenza dura unos meses, lo que parece obediencia puede durar toda la vida». Teresa bajó la mirada. «¿Y cómo supiste que papá era distinto?» Carlota sonrió, y esta sonrisa no tenía nada de leyenda, era simple vida. «Porque tu padre nunca me pidió que me hiciera pequeña. Nunca me dijo, olvida. Me dijo, cuéntame. Y me dejó elegir».
Teresa se quedó en silencio, procesando, y Carlota remató con la regla que quería tatuarle en el alma: cuando tengas a alguien enfrente, observa cómo trata a quien no puede darle nada. Eso revela más que cualquier promesa. Esa conversación corrió como una cuerda invisible por la familia. Alberto la escuchó después y no se sintió invadido. Solo la abrazó y le dijo: gracias por no mentirle. Carlota se permitió apoyarse en él sin sentir que perdía fuerza. Porque una cosa es ser fuerte por necesidad y otra es ser fuerte por elección. Los años siguientes fueron los años de cosecha. Los almacenes crecieron, pero no solo en dinero. Crecieron en reputación limpia, que es la más difícil. Algunas noches, Carlota caminaba por el balcón y miraba el puerto, esas luces flotando sobre agua negra, y pensaba en la Carlota de 1849, la que escribía cartas con miedo, la que se obligaba a sonreír. Y se decía una frase simple: no me perdí. No siempre se sentía feliz, a veces solo se sentía en paz. Y para alguien que estuvo tan cerca de arder por dentro, la paz era victoria. Jacinta envejeció con ellos. No se fue. No sirvió, acompañó. Y cuando enfermó, la casa se volvió otra, porque todos se dieron cuenta de un hecho: Jacinta era columna. Don Ignacio insistió en que recibiera el mismo médico que la familia. Doña Teresa la visitaba. Carlota se sentaba con ella y le decía: si yo sigo aquí, es porque tú me miraste cuando yo no quería mirar. Jacinta, ya cansada, respondía con esa sabiduría que no pide aplausos: yo solo hice lo que hace una mujer buena, decir la verdad aunque incomode. Cuando Jacinta murió, la enterraron en el panteón familiar. Hubo quien murmuró: claro. Pero don Ignacio, antes de morir él mismo, dejó una frase que nadie discutió en voz alta: la familia no siempre es sangre. A veces es quien te salva. Don Ignacio murió en 1865, orgulloso y en paz. Doña Teresa lo siguió poco después, como si el cuerpo se rindiera cuando el corazón ya no tiene con quien pelearle al tiempo. Rafael siguió su carrera con la misma integridad. María Fernández vio graduarse a cientos de niñas. Próspero y Rosa hicieron su vida, y sus hijos crecieron con una dignidad que antes les era negada por el simple accidente de haber nacido del lado de servicio. En 1890, Carlota tenía 64 años. La ciudad la conocía, ya no como chisme, sino como referencia. Y ahí llegó el momento circular: su nieta pequeña, también llamada Carlota, le preguntó por el apodo. Abuela, ¿por qué dicen que ardías de blanco? La Carlota mayor se agachó, le acomodó un mechón de pelo y respondió con una calma que solo te da la edad cuando has sobrevivido. Porque estuve a punto de quemarme en una mentira muy bonita. Y la gente que me amaba me ayudó a ver el fuego. La niña abrió los ojos. ¿Y no te dio miedo? Carlota sonrió. Me dio muchísimo miedo. Pero aprendí que la valentía no es no sentir miedo. La valentía es hacer lo correcto con el miedo encima. Y si tú estás escuchando esto y todavía sigues aquí, comparte esta historia, porque esa frase, aunque suene sencilla, es una de las más difíciles de vivir. Carlota Iturbide de Mendoza murió en 1901, a los 75 años, en su cama, sin escándalo, sin pánico, sin fantasmas colgándose del techo. Murió como ella quiso vivir al final, con verdad. Su funeral fue grande, sí, pero no por morbo. Fue grande porque Veracruz, por una vez, supo reconocer a una mujer que no se dejó reducir. Empresarios, jueces, educadoras, familias enteras llegaron. Muchas mujeres que habían estudiado gracias a la escuela de María Fernández dejaron flores sencillas. Y en su lápida, por su propia voluntad, no hubo títulos, no hubo doña adornado de ego, no hubo lista de propiedades. Solo, Carlota Iturbide de Mendoza, 1826-1901. Vivió con verdad.
Amó con valentía. Eligió sabiamente. Y en esa frase cabía todo: el vestido blanco que casi fue tumba, el banquete convertido en trampa, el coraje de actuar, el trabajo de reconstruirse, la segunda boda que sí era vida, la escuela que nació de la vergüenza ajena, el puerto que aprendió a mirar distinto. Años después, alguien donó el primer vestido, el de 1849, al museo local. No como trofeo, como advertencia. Llegó con una nota escrita por Carlota. Este vestido representa el día que casi perdí mi vida a una mentira. También representa el día que elegí vivir. La gente lo miraba y se quedaba callada. Porque a veces el silencio es respeto. Y así termina esta historia, pero si quieres que este canal crezca con relatos igual de envolventes, suscríbete ahora. Comparte este video con alguien que ama las historias oscuras de México y escribe en los comentarios desde donde lo estás viendo y qué hora es en tu ciudad. Porque estas historias no se cuentan solo para entretener, se cuentan para recordar que incluso cuando el mundo te empuja al fuego, siempre existe una salida si tienes el valor de verla a tiempo.